Vamos a determinar las medidas de tendencia central en esta tabla de frecuencia que ya tenemos en pantalla. Aquí la única medida de tendencia central que desarrolló es la media, recordando que es la división de la sumatoria de la columna X y por FI con el número total de datos, o sea n, en este caso 56, ¿vale? Perfecto. La necesitaba para el ejercicio de las medidas de dispersión. Ahora, para hallar la mediana es necesario identificar primero el intervalo de la mediana. Para esto vamos a buscar esa posición de la mitad del conjunto de datos. Entonces, en este caso, como es 56, nuestro n o nuestro total de datos, tomamos n dividido sobre 2, o sea, 56 sobre 2, ¿sí? las celdas que contiene 56 sobre 2 nos indica 28. Este numerito es la posición donde se ubica el número central del conjunto de datos. Yo voy a buscar este número en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. En este caso voy a buscar el número que lo contenga. El número que me lo contiene es el 36, que está aquí en pantalla, y por eso este intervalo que estoy señalando es el que me identifica como intervalo de la mediana. Voy a pintar ese, coloco este lado intermediana. Muy bien. A partir de que yo ya tengo el intervalo de la mediana, voy a identificar con un poco más de exactitud cuál es el número que representa la mediana. Para ello tenemos esta fórmula ya mostrada en pantalla de una forma informática. A nuestra derecha podemos encontrar la forma o la expresión aritmética algebraica. ¿Listo? Entonces, en este caso, el límite inferior del intervalo es 81. Recuerden, del intervalo seleccionado de la mediana más el ancho de clase por, hacemos uso de los paréntesis adecuadamente, n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada del anterior nivel, que entonces si estamos aquí, pues el anterior nivel sería el intervalo de arriba. ¿Listo? Cerramos los paréntesis, sobre la frecuencia absoluta del nivel del intermedio de la mediana. Entonces, del intervalo de la mediana sería este. Cerramos paréntesis, presionamos enter y de esa manera hemos hallado la mediana. Para la moda es algo similar y es un poco más fácil identificar el intervalo modal, ¿sí? Para ello vamos a irnos a la columna de la frecuencia absoluta y vamos a identificar el número que sea mayor o que más alta tenga la frecuencia. En este caso es 14. Quiere decir que este intervalo que estoy seleccionando en este momento en pantalla va a ser nuestro intervalo de la moda, entonces, o intervalo modal. ¿Listo? Y ahora vamos a buscar con más precisión, con un poco más de precisión, cuál es el número que representa mejor la moda en ese intervalo. Para eso tenemos la siguiente formulita en pantalla. Empezamos a operarla. Ahora, límite inferior. Ya no va a ser el límite inferior de la mediana, sino que va a ser el límite inferior del intervalo modal. En este caso, 60. Más el ancho de clase. ¿Listo? Por la razón por la que hay tantos paréntesis es porque es una fracción. La pueden ver a la derecha en la pantalla en su expresión algebraica y necesitamos indicarle al computador que debe operar primero. ¿Listo? FI, ¿sí? Menos FI menos un nivel. Como en este caso no hay un intervalo superior, entonces asumimos que su frecuencia absoluta es 0. Cerramos. De nuevo, FI menos un nivel, no hay 0, asumimos que es 0. Un más, FI menos, y aquí nos indica frecuencia absoluta más un nivel, o sea que va a ser la siguiente. En este caso sería 6. Cerramos paréntesis, verificamos los paréntesis que estén adecuados. Aquí nos hace falta un hito y finalizamos
la formulita. Muy bien. Listo. Ahora, estos son nuestra mediana y nuestra moda. Realmente cuando se realiza una tabla de frecuencia agrupada se pierde precisión en los datos. ¿Sí? Si necesitamos una fórmula como tal de Excel que nos identifique esto, pues, y tenemos los datos organizados de la siguiente manera que muestro aquí, pues podemos hacer uso de algunos cálculos que nos ofrece la hoja de cálculo. En este caso la mediana, podemos escribir igual mediana, nos sugiere una formulita donde vamos a indicar el conjunto de datos y presionamos enter. Es mucho más exacto ya que está tomando los datos como todo un grupo sin haber hecho un intervalo, entonces no se pierde esa precisión al indicar cuál es el valor de la mediana, al igual que en la moda. ¿Sí? Escribimos igual moda, es muy intuitivo, seleccionamos el conjunto de datos, presionamos enter, identifica rápidamente cuál es la moda adecuada, ¿vale? Si aquí difiere un poco, recuerden que como se trabaja con marca de clase y con un intervalo de datos, pues se pierde mucha precisión, pero de esta manera logramos trabajar grandes cantidades de datos, sobre todo en un sistema manual o haciendo uso de cuadernillos.